Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Q Copyright alegro a tenerlos por AQ una vez mu s. Espero que es tu copyright n teniendo un dúo fenomenal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, un drama que nos ha tenido al borde del asiento, un tira y afloja emocional que nos ha hecho suspirar, reír y hasta, seamos sinceros, derramar alguna que otra lágrima. Estamos hablando de la relación superíndice 3n entre Demet y Can, y la encrucijada en la que se encuentran, reconciliación superíndice 3n o adiu superíndice 3s definitivo. Prepúrense para un análisis profundo, lleno de teorías, especulaciones y por supuesto, mi humilde opinión superíndice 3n sobre este culebro superíndice 3n que nos tiene enganchados. Pero antes de empezar, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. AQ encontrar ese análisis de series, películas, noticias del mundo del espectáculo y mucho mu, ese que no te lo pierdas. Y a los que ya suscritos, un abrazo enorme y gracias por su apoyo. Bien, ahora entremos de lleno en el tema. La relación superíndice 3n entre Demet y Can ha sido una montaña más menos rusa de emociones desde el principio. Nos presentaron una química innegable, una conexión superíndice 3n que trascendió a la pantalla y que nos sacó a creer en el amor verdadero. Vimos florecer una historia llena de pasión superíndice 3n, de momentos dulces e inolvidables, pero también copyright n fuimos testigos de sus diferencias, de sus inseguridades y de los obstáculos que se interponúan en su camino. Hemos visto peleas explosivas, reconciliaciones apasionadas, viajes inesperados y silencios dolorosos. Hemos analizado cada mirada, cada gesto, cada palabra que se adecuan. Hemos sido detectives privados, buscando pistas en cada entrevista, en cada publicación superíndice 3n en redes sociales. Y todo para intentar descifrar el futuro de esta pareja que nos tiene cautivados. Ahora, la pregunta del millón superíndice 3n es, ¿hay esperanza de reconciliación superíndice 3n? ¿O este es el final definitivo de su historia? Para responder a esta pregunta, creo que debemos analizar varios factores. Primero, la madurez de ambos. ¿Han aprendido de sus errores? ¿Están dispuestos a ceder y a comprometerse para que la relación superíndice 3n funcione? En el pasado hemos visto que la inmadurez y el orgullo han sido grandes obstáculos para su felicidad. Han permitido que los malentendidos y las más menosas discusiones se conviertan en grandes problemas. ¿Han madurado lo suficiente como para superar estas barreras? En segundo lugar, debemos considerar sus carreras profesionales. Ambos son personas exitosas con agendas muy apretadas y compromisos laborales que a menudo los mantienen separados. ¿Están dispuestos a hacer sacrificios en sus carreras para priorizar su relación superíndice 3n? ¿O la ambición superíndice 3n profesional será un factor determinante en su separación superíndice 3n? Es una pregunta difícil, pero creo que es crucial para entender su futuro. Tercero y no menos importante, debemos hablar de la confianza. La confianza es la base de cualquier relación superíndice 3n sana, y parece que este ha sido un punto du copyright bill en la relación superíndice 3n de Demet y Can. Los rumores, las especulaciones y las dudas han sembrado la semilla de la desconfianza entre ellos. ¿Pueden superar estos fantasmas del pasado y reconstruir la confianza que se ha perdido? Esta es quizás la pregunta difícil de responder. Ahora, quiero compartir mi opinión superíndice 3n personal sobre este tema. Creo que a pesar de todos los obstáculos y dificultades, todavía hay esperanza para Demet y Can. Veo que hay un amor profundo entre ellos, una conexión superíndice 3n que no se puede negar. Creo que si ambos están dispuestos a trabajar en la relación superíndice 3n, a comunicarse abiertamente y a perdonar los errores del pasado, pueden construir un futuro juntos. Sin embargo, también copyright n soy realista. Su copyright que las relaciones son complicadas y que a veces, a pesar del amor que existe, las cosas simplemente no funcionan. Quizás en este caso, el destino tenga otros planes para Demet y Can. Quizás su camino es tu copyright separado y deban seguir adelante por separado. Solo el tiempo dirá un copyright sucederá. Pero ayul de lo que suceda con Demet y Can, creo que podemos aprender mucho de su relación superíndice 3n.
Podemos aprender sobre la importancia de la comunicación superíndice 3N, de la confianza, del perdu superíndice 3N y del compromiso en una relación superíndice 3N. Podemos aprender que el amor no es suficiente, que también copyright N se necesita trabajo duro y dedicación superíndice 3N para que una relación superíndice 3N funcione. Y también copyright N podemos aprender que a veces es mejor dejar ir y seguir adelante. A veces aferrarse a una relación superíndice 3N que no funciona solo causa dolor y sufrimiento. A veces el amor propio es importante que el amor romántico. En definitiva, la relación superíndice 3N entre Demet y Can es un reflejo de la vida misma. Es una historia llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de esperanza y desilusión superíndice 3N. Es una historia que nos recuerda que el amor es un viaje, no un destino. Y que al final, lo más importante es ser felices, ya sea juntos o separados. Y hablando de felicidad, quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can tienen futuro como pareja? ¿O creen que es mejor que sigan adelante por separado? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Hemos recorrido un largo camino en este vídeo, analizando a fondo la relación superíndice 3N entre Demet y Can. Hemos visto la pasión superíndice 3N, los problemas, las esperanzas y las dudas que rodean a esta pareja. Hemos reflexionado sobre la importancia de la madurez, la confianza y la comunicación superíndice 3N en una relación superíndice 3N. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que solo el tiempo dirá qué copyright les depara el futuro. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora me gustaría saber qué copyright otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. ¿Tienen alguna serie o película que les gustaría que analizáramos? ¿Alguna noticia del mundo del espectáculo que les interese? Du copyright genme sus sugerencias en los comentarios. Y para terminar, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Asterisco asterisco asterisco. Alto ahí mis chismosos favoritos. Que no se me escapen. Porque este culebrón de Demet y Can tiene mucho más jugo del que parece. Ya les di mi opinión inicial, pero vamos a excavar aún más profundo en este pozo de emociones. ¿Recuerdan esa escena en la que? Ah, no. Que me adelanto. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Primero hablemos de los orígenes de este amor, que es importante. Porque no es lo mismo una relación nacida del flechazo instantáneo que una construida con paciencia y ladrillos. En el caso de Demet y Can, su química inicial fue innegable como un volcán en erupción. Explosiva. Pero esa explosión también puede ser peligrosa, ¿no creen? La pasión desenfrenada a veces ciega y no te deja ver las banderas rojas. Y vaya que hubo banderas rojas desde el principio. Recordemos los inicios de su romance, esos momentos robados entre grabaciones, esas miradas cómplices que encendieron las redes sociales. Todo era miel sobre hojuelas. Viajes juntos, fotos cariñosas, declaraciones de amor que hacían suspirar hasta a las piedras. Pero detrás de esa fachada de perfección, se escondían las primeras grietas. Los celos, las inseguridades, la presión mediática. Un cóctel Molotov. Y es que ser una pareja pública no es fácil. Cada movimiento es analizado con lupa, cada rumor se convierte en titular, cada crítica se magnifica. Es como vivir en un gran hermano constante. Y para dos personas jóvenes y con carreras en ascenso, esa presión puede ser insoportable. ¿Estaban realmente preparados para ese nivel de exposición? ¿O se dejaron llevar por la vorágine del momento? Ahora centrémonos en los puntos de inflexión, esos momentos clave que marcaron el rumbo de su relación. ¿Recuerdan aquella pelea en el set de grabación que llegó a los oídos de la prensa? Escándalo total. Se hablaba de gritos, de portazos, incluso de amenazas. ¿Qué pasó realmente? Nadie lo sabe con certeza,
pero ese incidente dejó claro que las cosas no eran tan idílicas como parecían. Y luego, claro, llegó la distancia. Sus carreras los llevaron por caminos separados, a diferentes países, a diferentes proyectos. Y como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿O sí? La distancia puede ser una prueba de fuego para una relación, pero también puede ser una excusa para dejarla morir lentamente. ¿Intentaron mantener viva la llama a pesar de los kilómetros? ¿O se rindieron ante la dificultad? Ahora vamos a la parte jugosa, a los rumores y especulaciones. Porque en este culebrón, la realidad y la ficción se mezclan de forma inextricable. Se habló de infidelidades de terceras personas, de secretos inconfesables. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo, pero lo que es innegable es que esos rumores dañaron la confianza entre Demet y Can. Y sin confianza, una relación está condenada al fracaso. Pero no todo fue drama y desilusión. También hubo momentos de esperanza, de reconciliación, de segundas oportunidades. ¿Recuerdan aquel viaje sorpresa que hicieron juntos a? No les voy a decir el destino. No quiero arruinar la sorpresa. Pero ese viaje parecía indicar que las cosas estaban mejorando, que estaban dispuestos a luchar por su amor. ¿Fue un espejismo? ¿O un verdadero punto de inflexión? Analicemos ahora el papel de las familias y amigos en esta historia. Porque, como dice el refrán, quien se casa con la familia. Se llevaban bien con sus respectivas familias. ¿Influyeron sus amigos en su relación? A veces las opiniones de los demás pueden ser determinantes, ya sea para bien o para mal. ¿Recibieron el apoyo que necesitaban de su entorno? ¿O se sintieron presionados por las expectativas de los demás? Y no podemos olvidarnos de las redes sociales, ese escaparate donde todos mostramos nuestra mejor versión. ¿Cómo utilizaron Demet y Can las redes sociales durante su relación? ¿Para alimentar el romance? ¿Para desmentir rumores? ¿O para crear una imagen distorsionada de la realidad? Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, y en este caso, creo que jugaron un papel importante en el desenlace de la historia. Ahora volvamos a la pregunta del millón, ¿reconciliación o adiós definitivo? Después de analizar todos estos factores, sigo pensando que hay una pequeña posibilidad de reconciliación. Pero solo si ambos están dispuestos a hacer un esfuerzo real, a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos. ¿Están dispuestos a hacerlo? Esa es la gran incógnita. Pero sinceramente creo que la clave está en la madurez. En aprender de los errores del pasado, en dejar atrás el orgullo y en priorizar la felicidad del otro. Si Demet y Can han madurado lo suficiente, si han aprendido a comunicarse de forma efectiva, si han logrado reconstruir la confianza, entonces sí, hay esperanza. Pero si siguen aferrados al pasado, si siguen permitiendo que los celos y las inseguridades los consuman, si siguen priorizando sus carreras por encima de su relación, entonces creo que es mejor que sigan adelante por separado. A veces el amor no es suficiente. A veces es mejor dejar ir y buscar la felicidad en otro lugar. En definitiva, la historia de Demet y Can es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. Es una historia llena de amor, pasión, drama, desilusión y esperanza. Es una historia que nos enseña que el amor no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante que requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Y ahora, quiero saber su opinión final. Después de escuchar mi análisis, ¿han cambiado de opinión? ¿Creen que Demet y Can tienen futuro como pareja? ¿O creen que es mejor que se despidan para siempre? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y para terminar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós mis chismosos favoritos. Y recuerden, el amor es un misterio. Un misterio delicioso.